todas y todos, sean muy bienvenidos, reciban un cordial saludo a nombre del equipo de la Unidad de Formación Continua de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Queremos agradecer la presencia de Ander. Eh, él estará a cargo durante estos primeros minutos en esta clase maestra, recursos virtuales como herramientas didácticas para promover aprendizajes significativos. Quiero compartir un poco acerca de Ander. Él es máster en Cooperación Internacional del Desarrollo por la Universidad Pontificia de Comillas, Madrid. Es licenciado en Sociología por la Universidad Pública de Navarra. Cuenta con estudios en la Universidad degli Studi di Milano, en Italia. Es coordinador de proyectos en el Instituto de Investigación y Políticas Educativas. Además es coordinador del Observatorio Peruano de la Educación Peruana de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, nuestra casa de estudios, y también es docente e investigador en temas de educación y desarrollo sostenible. Quiero pedirles, por favor, que durante estos primeros minutos de la ponencia del docente, pues mantengamos nuestros micrófonos silenciados. Y si tuvieran alguna pregunta o algún aporte que quieran hacerlo llegar y que no se vaya ahí de la idea, que no se nos vaya la idea, podemos compartirlo a través del chat o hasta el momento que el docente nos indique que podamos abrir los micrófonos. Muchísimas gracias, Sander. Quedamos atentos a tus invitaciones. Muchas gracias, Vanessa, y bienvenidos y bienvenidas a todos los participantes el día de hoy. Como indicaba Vanessa, el día de hoy voy a hacer una pequeña presentación sobre los recursos virtuales como herramientas didácticas para promover los aprendizajes significativos. Y aquí en realidad tenemos como tres componentes principales que vamos a ir trabajando, vamos a ir viendo poco a poco en este ratito. El primero son los recursos virtuales. Cuando hablamos de recursos virtuales estamos hablando de recursos didácticos o educativos virtuales en este caso, ¿no? O como se llaman, objetos de aprendizaje digital también. Luego tenemos el concepto de herramientas didácticas. Es importante entender también que pueden existir recursos virtuales muy distintos entre sí y que pueden ser utilizados o no como herramientas didácticas. Y de hecho, como veremos, en realidad depende mucho de nuestra vocación y de nuestra habilidad el convertir diversos recursos digitales en herramientas que sean factibles de ser utilizadas en el entorno de aprendizaje. Y por último, el tema de la promoción de aprendizajes significativos. ¿Por qué? Porque muchas veces muchas veces se piensa que simplemente agarrar cualquier recurso digital que tenemos a nuestro alcance y utilizarlo en el aula ya sirve para que nuestros estudiantes aprendan, ¿no? Y lo que veremos es que la mayoría de las veces no sucede así y de hecho, aunque suceda, el aprendizaje no perdura en el tiempo o no sirve para que los estudiantes puedan conectar estos elementos, ¿no? Entonces vamos a ir poquito a poquito y terminaremos viendo cuáles son algunos ejemplos inclusive de estos recursos virtuales que pueden ser utilizados, ¿no? Para comenzar, aunque suene un poco manido, quiero comenzar precisamente hablando un poquito de lo que ha ocurrido con la situación en la que vivimos actualmente, ¿no? La educación y la pandemia de COVID-19. Aquí, como vemos en esta imagen de UNICEF, 114 millones de estudiantes perdieron la oportunidad de asistir a las aulas durante la pandemia del COVID. Y bien sabemos, todos los que vivimos en Perú, que en este país las clases han permanecido cerradas prácticamente hasta hace pocos días. Actualmente, bueno, anteriormente, antes del COVID-19, la educación era principalmente una educación de tipo presencial. Había un poco uso de la tecnología por parte de los docentes. Y de hecho, cuando había uso de la tecnología, cuando había oportunidades para su uso dentro de las aulas, por ejemplo, en el Perú, que en entornos con poca conectividad, en entornos con falta de infraestructuras básicas, pero ya imaginemos, hay falta de infraestructuras básicas como el acceso a los servicios básicos o como estábamos viendo últimamente en las noticias,
inclusive falta de techos y de paredes en muchas escuelas, ¿no? Entonces, el pensar en tener docentes que puedan implementar las herramientas tecnológicas fácilmente en las aulas es prácticamente misión imposible. Y aún así, donde había, porque yo he visto UGELs, he visto escuelas donde sí que hay, escuelas públicas, donde sí que hay salas de cómputo o hay inclusive proyectores en algunas aulas, no hay incentivos, hay nulos incentivos prácticamente por parte de la gestión para hacer uso de esa tecnología. Sin embargo, la pandemia vino a cambiar todo esto y hoy en día tenemos, con la reapertura de escuelas, tenemos modelos híbridos o modelos de educación a distancia y modelos semipresenciales. Hoy en día hay un uso intensivo de la tecnología por parte de los docentes y de hecho hemos visto muchos docentes que han tenido que aprender a la velocidad del relámpago, ¿no? Han tenido que ir aprendiendo rápidamente a hacer uso de distintas herramientas tecnológicas, pero muchas veces no han sido puestas en el contexto de los aprendizajes significativos y hay que aprender a utilizarlas, ¿no? No solamente hay que aprender a utilizar la herramienta, sino también el cómo incluirlo adecuadamente en nuestras planificaciones y en nuestras sesiones de aprendizaje. Y hoy en día, por otro lado, frente a esta falta de incentivos que había anteriormente, tenemos hoy en día una cuasi obligatoriedad de uso de la tecnología, especialmente en estas modalidades de educación semipresencial o modalidad híbrida, en la que los docentes tienen que enseñar en clase y luego tienen que hacer una enseñanza también a distancia. Vamos a empezar por la última parte del enunciado de nuestro webinar, que es qué significa aprendizaje significativo. Y el aprendizaje significativo es el tipo de aprendizaje que permite que todos nuestros estudiantes construyan su propio aprendizaje, por un lado, de la manera más autónoma posible, es decir, que sean los protagonistas de su propio aprendizaje, pero además que sean capaces de brindarle un sentido. ¿Qué significa esto de brindarle un sentido? Que entra dentro de la estructura cognitiva de los estudiantes y no se olvida, por un lado no se olvida este aprendizaje y por otro lado perdura en las capacidades de las y de los estudiantes. Los alumnos de un aprendizaje significativo son los responsables y son de hecho el elemento activo y participativo del mismo. Es decir, ya no son solamente receptores de este aprendizaje, sino que son los propios protagonistas. ¿Cómo hacemos para entender un aprendizaje significativo? Bueno, tenemos que entender cómo se hacen las conexiones, las distintas conexiones. Las conexiones, en primer lugar, no tienen que ser arbitrarias, tienen que ser sustantivas y no tienen que ser literales. Y esto nos permite que se vayan generando conceptos que se van interrelacionando con otros conceptos y con otros conceptos que cuando están todos entrelazados entre sí permiten que se articulen y que funcionen de manera coordinada. ¿Cuándo se da el aprendizaje significativo? Bueno, hay un ejemplo que todas y que todos estoy seguro de que hemos trabajado cuando éramos pequeños y pequeñas y estábamos en educación inicial y es, por ejemplo, el aprendizaje que se hace sobre los animales. ¿Por qué? Porque el aprendizaje que hacemos cuando somos niños sobre los animales aprendemos a reconocer las formas, aprendemos a reconocer los tipos de animales, aprendemos a reconocer inclusive cuáles son los sonidos que hacen. Y es más, muchas veces vivimos en entornos donde los podemos ver en la calle o los vemos en la televisión, ¿no? El que vive en una zona rural o semi-rural, de seguro que ve chanchitos, de seguro que ve vacas, de seguro que ve toros, de seguro que ve ovejas, etcétera. Y de igual manera, quienes viven en un entorno urbano y no tienen tan cerca este tipo de animales, igualmente estamos aprendiendo las mascotas, estamos aprendiendo cuáles son los pájaros, cuáles son los perros, los gatos, etcétera. Este tipo de aprendizaje, que es un aprendizaje también multisensorial, es un aprendizaje donde estamos aprendiendo a reconocer las formas, los sonidos, cómo se encajan entre sí los distintos tipos de conceptos, en este caso de animales, ¿no? Este tipo de aprendizaje es un aprendizaje significativo. Y precisamente
el uso de las TIC, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación son claves, son ideales para el aprendizaje significativo. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, son elementos ideales para el trabajo en equipo. Favorecen el intercambio de ideas, potencian enormemente la cooperación y el trabajo en grupo. ¿Por qué favorecen la cooperación y el trabajo en grupo? Porque nos permiten hacer una búsqueda para solucionar problemas entre varias personas, nos permiten compartir información, nos permiten realizar actividades de manera constante. Y además, dependiendo del grupo de edad al que estemos aplicando este uso de las TIC en el aprendizaje, también favorece distintos modelos de desarrollo de personalidad que, bien guiados, como siempre, y en cualquier elemento de educación hay que guiarlo adecuadamente, y lo mismo ocurre con la tecnología. La tecnología, bien utilizada y bien guiada, favorece desarrollos positivos. Entonces, contribuye también a un desarrollo positivo de la personalidad, precisamente basada en este trabajo solidario y cooperativo que queremos implementar a través de las TIC. Los recursos didácticos en el aprendizaje significativo están orientados a brindar apoyo a estos 4 grandes elementos, ¿no? A los objetivos curriculares, en los planes y programas de estudio que nosotros estemos utilizando, a las distintas actividades de aprendizaje y a la evaluación precisamente de estos recursos didácticos. Es importante tener en cuenta que los recursos digitales, los recursos didácticos digitales son un apoyo, es decir, nunca pueden y nunca deben sustituir. Es decir, nosotros no podemos llegar y decir, bueno, en vez de pensar en un objetivo curricular o en vez de pensar en un plan de estudios para mi asignatura de este semestre, yo simplemente les voy a bombardear de recursos didácticos digitales y que ya vean ellos cómo aprenden. No, tenemos que delinear adecuadamente nuestros objetivos curriculares, tenemos que tener bien diseñado nuestro plan y nuestro programa de estudios, tenemos que diseñar adecuadamente nuestras actividades de aprendizaje y de igual manera esta evaluación de los recursos didácticos. Y es entonces cuando nuestros recursos didácticos digitales entran en la lógica del apoyo a fortalecer y a desarrollar adecuadamente cada uno de estos 4 aspectos. Entonces, de igual manera, sobre todo en objetivos curriculares y en planes y programas de estudios, yo sí que veo que muchas veces no se intenta sustituir, pero donde sí que lo he visto mucho es precisamente en las actividades de aprendizaje. La actividad de aprendizaje se debe complementar con un recurso digital didáctico, pero no debe ser sustituida completamente. Podemos hacer una actividad de aprendizaje, canalizarla a través de la tecnología, pero no significa que la tecnología sustituya o solucione todos los problemas. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Los utilizamos siempre como apoyo y nunca como sustitución. ¿Cuándo usamos los recursos digitales para el aprendizaje significativo? Bueno, los utilizamos aquí, los utilizamos aquí y también los utilizamos aquí. ¿Y por qué digo esto y por qué pongo estas 3 fotos? Estas 3 fotos tenemos 3 aulas con 3 usos diferentes de la tecnología. En el primero, ¿dónde está la tecnología digital? No la vemos, ¿no? Está simplemente con sus cuadernos, pero podemos aprovechar el uso de nuestros recursos digitales como docentes para elaborar precisamente actividades de aprendizaje significativo. ¿Cómo? Podemos diseñar, como veremos más adelante, vamos a ver varios tipos de vamos a ver cuáles son las tipologías de categorías, pero podemos diseñar, por ejemplo, nuestras infografías e imprimirlas o utilizarlas en clase, pero perfectamente puede ser impresas. Podemos realizar nuestros diagramas y también llevarlos impresos o proyectarlos. Podemos complementar con videos que que encontremos en internet y que pongamos en el aula, aunque sea en una televisión directamente. O sea, no necesitamos tener a todos los estudiantes con un dispositivo cada uno de ellos. Ahora, en este modelo semipresencial también podemos utilizar el libro de texto en la clase y combinarlo precisamente con recursos digitales que les enviemos vía WhatsApp, por ejemplo, a los padres y madres de familia para que lo trabajen en clase o les enviemos
a través del aula virtual, si la tenemos, puede ser un Moodle, puede ser un Canvas, puede ser un Google Classroom, pero nos sirve, como siempre, para apoyar el aprendizaje que se da en la clase, aunque sea sin ninguna tablet, sin ninguna computadora o inclusive sin ningún celular, ¿no? Simplemente con el libro de clase y aprovechamos los recursos digitales para dar apoyo a este aprendizaje que están haciendo con el libro. En la segunda fotografía ya vemos clases donde los estudiantes tienen tablets. Ahora que el Ministerio de Educación brindó tablets y capacitó a docentes, esperemos que haya un uso más adecuado en las clases, ¿no? Y aquí, por ejemplo, es el elemento perfecto para utilizar precisamente los recursos digitales educativos en las clases. ¿Por qué? Porque nos permite emplear pequeñas cápsulas de aprendizaje, que son estos recursos digitales, para ir aprendiendo, para ir realizando pequeñas sesiones de aprendizaje a lo largo de toda una sesión didáctica. Entonces, podemos ir, por ejemplo, presentando un pequeño video y luego hacer un debate o un trabajo en clase en torno al mismo. Podemos presentar distintas imágenes y hacer también un trabajo de creación de un mapa mental en torno a los distintos conceptos. Podemos trabajar también presentando un podcast a los estudiantes y trabajando posteriormente. O inclusive podemos involucrar a los estudiantes a que generen sus propios recursos digitales, que es también uno de los elementos clave. Si recuerdan al principio hemos hablado de que las y los estudiantes para un aprendizaje significativo deben ser partícipes de su propio aprendizaje, deben ser elementos activos. Entonces, qué mejor que disponer de una tablet en horas de clase para que puedan grabar sus propios videos, para que puedan realizar sus propios podcasts, idealmente podcasts cortos, o inclusive para que puedan dibujar o sacar fotografías y organizar ellos mismos su propio recurso digital, y luego lo compartimos con las y con los compañeros, ¿no? Y los ponemos en común y debatimos en torno a ello y vemos cómo aquí empieza a eclosionar precisamente toda la lógica de aprendizaje significativo. Y en la última diapositiva tenemos a un grupo de estudiantes, ya están un poco más creciditos, que ve que son estudiantes por lo menos de secundaria, y aquí lo que vemos es que están con estas lentes de realidad virtual. Hay lentes de realidad virtual carísimas, que cuestan el sueldo de cualquiera de nosotros, pero también hay lentes de realidad virtual que lo único que necesitan es un cajoncito y nuestro celular. Hay inclusive planos para descargar de internet de manera gratuita y crear nuestras propias cajas para encajar luego nuestro celular y utilizarlas en clase. Y entonces se imprime en cartón y lo único que necesitamos son unas estructuras de plástico que podemos comprar también por internet bien baratitas, y unos imanes, y se pueden crear. Y si no, inclusive hoy en día estas lentes ya para poner los celulares las hay desde 20 o 25 soles en internet o en distintas tiendas, ¿no? Entonces es algo que si anteriormente sí que costaba, era una inversión fuerte, hoy en día se pueden utilizar. Entonces, ¿cómo utilizamos recursos digitales para el aprendizaje significativo con estas lentes de realidad virtual? Bueno, hoy en día prácticamente todos tenemos un celular a la mano, que es una herramienta increíble para poder generar recursos digitales. Nosotros podemos ir con nuestro celular y grabar un video que luego permita grabar un video o hacer fotografías de 360 grados que permitan mostrar a los estudiantes distintos entornos, ¿no? Por ejemplo, yo me puedo ir a Machu Picchu, llegar, estar en el centro de Machu Picchu y sacar una foto de 360 grados a todo lo que hay. Y lo puedo hacer abajo en la ciudadela del Machu Picchu, lo puedo hacer arriba de la montaña y lo puedo hacer en la cima del Huayna Picchu. Y saco estas fotos de 360 grados
y luego las trabajamos en este modelo, en estas gafas, con los estudiantes para que aprendan a ver qué hay alrededor en el Machu Picchu, que puedan identificar los distintos elementos, o inclusive si fuésemos un profesor de sociales, les podemos estar explicando distintos aspectos históricos del funcionamiento del Machu Picchu, de la construcción del Machu Picchu, etcétera. Y tal como en el Machu Picchu lo podemos hacer en un museo, en una calle, en un zoo, etcétera. Nosotros mismos estaríamos generando estos recursos con nuestro celular. Cuando vamos de viaje, sacamos estas fotos en 360 grados, se necesita un aplicativo, una aplicación, pero también es gratuito, y lo implementamos en nuestra clase. Y por otro lado, hay cientos, por lo menos cientos, si no inclusive miles de aplicativos precisamente enfocados para esto. Y hay aplicativos del National Geographic, por ejemplo. Hay aplicativos de distintos museos. Hay aplicativos de distintas universidades, escuelas, etcétera, que precisamente lo que nos permiten es hacer visitas guiadas a museos, nos permiten trabajar explorando el fondo marino, nos permiten trabajar viendo en realidad virtual el cuerpo humano, las distintas capas, etcétera. Hay un montón de aplicaciones que se pueden utilizar para esto. Y así como vemos ahí en la foto a estos estudiantes y nos parece casi una obra de ciencia ficción, la verdad es que es algo cada vez más asequible y a mí personalmente me gustaría mucho que se extendiese mucho más su uso, porque creo que es una herramienta decididamente increíble para enseñar a los estudiantes de cualquier estrato, ¿no? Entonces, ¿cuándo usan los recursos digitales para el aprendizaje significativo? Bueno, como vemos, en cualquier modalidad, ya sea presencial, ya sea a distancia, ya sea semipresencial, ya tengamos los recursos, ya tengamos una computadora de último modelo, tengamos tablets, tengamos gafas de realidad virtual, o aunque lo único que tengamos sea aunque solo tengamos un celular o aunque solo tengamos un televisor en la escuela, lo podemos utilizar, ¿no?, para ello. ¿Cuáles son las características de los recursos educativos digitales? En primer lugar, tienen intencionalidad educativa. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros estamos simplemente implementando recursos digitales así, a la brava, agarrando recursos y lanzándolos, sin una intencionalidad educativa, no estamos implementándolos de manera adecuada y mucho menos vamos a lograr un aprendizaje significativo. En segundo lugar, es que estos recursos apuntan al logro de un objetivo de aprendizaje. Si recuerdan, como hemos visto al inicio, bueno, hace unas diapositivas atrás, son un apoyo. Los recursos digitales son un apoyo a los objetivos de aprendizaje. Entonces, precisamente, el uso de estos recursos digitales educativos tienen que apuntar hacia el logro de estos objetivos. Y su diseño, por último, su diseño es que responde a características didácticas apropiadas para el aprendizaje. ¿Esto qué quiere decir? Una vez más, que no solamente es que ya tengamos un recurso con una intencionalidad educativa y es que apunta al logro de un objetivo de aprendizaje, también el diseño tiene que tener unas características apropiadas. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, como docentes, sabemos que depende muchísimo de la edad, depende muchísimo de los niveles, pero depende muchísimo también de los tipos de estudiantes que tengamos, es que no podemos utilizar los mismos recursos educativos para todas y para todos. Y voy a poner un ejemplo. Nosotros podemos tener un recurso didáctico digital para estudiantes de universitarios, pero evidentemente el diseño, por muy bueno que sea, no va a servir a estudiantes de primaria. ¿Por qué? Porque excede totalmente sus capacidades de aprendizaje y de entendimiento. Y de igual manera, nosotros el mejor recurso digital que podamos tener para niños y niñas de primaria no va a servir para nada para adolescentes de la secundaria o para jóvenes adultos de la universidad. Entonces, con este ejemplo, que yo creo que es bastante directo, es que tenemos que diseñar también dependiendo del contexto, de las capacidades y de las habilidades de nuestro público. Entonces tenemos que pensar cuál es nuestro público y tenemos que diseñarlos, estos recursos, o buscar unos recursos que cuyo diseño se adecue precisamente
a las necesidades y a las capacidades de las personas a las que con las que vamos a trabajar. ¿Cuál es la finalidad de los recursos digitales educativos para un aprendizaje significativo? Informar sobre un tema, ayudar en la adquisición de conocimientos, reforzar los aprendizajes, solucionar situaciones desfavorables, favorecer el desarrollo de determinadas competencias y evaluar conocimientos. Entonces, aquí vemos todos los usos que les podemos dar a estos recursos educativos digitales, ¿no? El que se suele utilizar de mayor manera es informar sobre un tema, ¿no? Es el que se utiliza de manera inicial. Es decir, nosotros presentamos, estamos informando sobre un tema y, por ejemplo, ponemos un vídeo. O, por ejemplo, utilizamos una infografía. O, por ejemplo, utilizamos un podcast. Y ahí estamos haciendo esta introducción, esta información sobre el tema. Pero si solo estamos informando sobre el tema, ¿estamos verdaderamente logrando el aprendizaje significativo? Hay que ir más allá y tiene que ser no solamente un elemento informativo, tiene que ser un elemento que, por un lado, ayude a los estudiantes a adquirir nuevos conocimientos y, por otro lado, que en este proceso de adquisición de los conocimientos se refuerce el aprendizaje sobre lo que estamos enseñando. También contribuyen a esta solución de situaciones desfavorables que menciono, ¿no? ¿Cuáles son las situaciones desfavorables? Muchas veces tenemos estudiantes cuyos aprendizajes son un poco más lentos que los de otros. Entonces, el uso de los recursos educativos digitales puede favorecer enormemente el aprendizaje de estos estudiantes. ¿Por qué? Porque contribuye a un aprendizaje también multisensorial. Muchas veces nosotros decimos, ay, este estudiante mío no lee, no quiere leer, y muchas veces lo que ocurre es que no todos aprendemos de la misma manera. Y estos estudiantes que pueda que no quieran leer, lo que pasa es que les cueste mucho más leer, pero tengan una capacidad, una memoria, una capacidad de aprendizaje mucho más auditiva o mucho más que involucre otros elementos sensoriales como el movimiento. Y entonces a este último modelo, que sería de aprendizaje kinestésico, le puede venir mucho mejor el ver objetos en movimiento a través de un video para entender mejor cómo funciona, ¿no? Cómo aprende, o inclusive que sea él el que tenga que mover dentro de un entorno digital para hacer este aprendizaje, y ello contribuye precisamente a disminuir estas problemáticas en el aprendizaje. También contribuyen al desarrollo de determinadas competencias y, por supuesto, que no van a favorecer el desarrollo de todas las competencias a la vez, pero sí que tenemos que tener en mente cuáles son las competencias a las que estamos apuntando cuando nosotros empezamos a diseñar un objeto digital u otro para el aprendizaje. Y por último, también los podemos utilizar para evaluar los conocimientos. Podemos utilizar un nuevo recurso digital educativo para evaluar los conocimientos que han adquirido nuestros estudiantes con los otros recursos digitales anteriores, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de recursos digitales educativos que podemos utilizar? Según los principales autores y autoras, tenemos 4 grandes grupos. Tenemos los recursos digitales educativos de tipo audiovisual, de tipo interactivo, de tipo textual y de tipo iconográfico. El día de hoy vamos a ver un poquito, vamos a mencionarlos porque no tenemos todo el tiempo que nos gustaría para poder compartirlos, pero luego más tarde les vamos a comentar que sí que vamos a estar desarrollando un cursito donde vamos a ver cómo crearlos, ¿no? Precisamente. Vamos a empezar por los recursos digitales audiovisuales. Y aquí tenemos dos grandes categorías. Tenemos por un lado los vídeos y por otro lado los audios. Dentro de los vídeos tenemos las cápsulas y los videoblogs. ¿Qué son las cápsulas, Ander? Me dirán. Las cápsulas son vídeos cortitos y esto es muy importante. ¿Por qué? Bueno, los recursos digitales educativos no son elementos que nosotros vayamos a utilizar por horas. De hecho, son elementos que nosotros utilizamos como pequeños conjuntos de herramientas que vamos aplicando poco a poco en la clase, ¿no? No significa que nosotros lleguemos y no es aprendizaje significativo llegar y decir, bueno, el día de hoy voy a ponerles un documental de 1 hora y media y yo me olvido, me tumbo, me pongo a ver el documental y ya está. Con esto ya he hecho mi recurso digital audiovisual a través de un vídeo.
No. En todo caso, tenemos que estar utilizando pequeños extractos de videos que nos permitan ir construyendo este aprendizaje significativo en un proceso bidireccional, ¿no? Recuerden, los estudiantes son partícipes y actores activos de su propio aprendizaje. Entonces, tenemos que utilizar elementos concretos y cortitos. Entonces, en estos videos, las cápsulas, hoy en día yo creo que prácticamente todos y todas tenemos o hemos visto a través de nuestros amigos o amigas, a través de nuestros sobrinos, sobrinas, hijos, hijas, nietos, nietas, aplicaciones como Instagram, como TikTok, etcétera. ¿Qué características tienen los videos de Instagram o de TikTok? Los Reels de Instagram o los videos de TikTok, que son cortos, ¿verdad? No vemos ningún vídeo. Bueno, en Instagram había una modalidad, pero principalmente la gran cantidad que vemos, los Reels en Instagram o las Stories de Instagram, los videos del TikTok o inclusive las Stories también en el Facebook, ¿qué característica tienen? Que son rápidos. Son rápidos, ¿no? Son vídeos que duran 10 segundos, 15, 20, medio minuto a lo sumo. Eso sería una cápsula, es decir, un pequeño vídeo clave, claro, que aborda un tema específico de aprendizaje. ¿Es necesario que nuestros vídeos de los recursos digitales educativos sean un reel de Instagram o un vídeo de TikTok? No, por supuesto que no, pero sí que nos deja bastante claro que es una cápsula, ¿no? Entonces, un vídeo para nuestra clase puede ser, para nuestra clase o para lo que vayamos a utilizar nuestros recursos digitales educativos audiovisuales, tiene que ser dinámico y tiene que ser rápido, es decir, tiene que ser algo corto, claro y directo. No tienen que ser 30 segundos, pueden serlo, pero pueden ser en torno a los 4 o 5 minutos perfectamente. Idealmente, la longitud debe estar entre 1 y 3 para que nos permita orientar y hacer un conjunto de actividades que refuercen este aprendizaje con estas herramientas, ¿no? Otra modalidad de vídeos son los VBlogs, que son videoblogs, que son precisamente blogs que podemos grabar nosotros como docentes, que podemos grabar nosotros como docentes, ¿no? O podemos utilizar otros blogs que ya otros videoblogs que ya existan en Internet y que precisamente nos sirvan para dar un apoyo a estos elementos. Aquí quiero volver un poquito a algo que yo he visto de los docentes durante la pandemia, ¿no? Los docentes durante la pandemia mandaban audios y audios y audios y audios por WhatsApp. Pero ¿era esta la mejor forma de hacer el aprendizaje? Y además mandaban audios distintos para cada uno de los estudiantes. Y en cambio he visto a otros docentes, y ahí, por ejemplo, me siento muy orgullosa de una de mis exalumnas de la Ruiz, que precisamente ella lo que empezó a hacer fue grabar sus pequeños videoblogs. Grababa sus pequeños productos de aprendizaje, sus pequeños recursos digitales educativos de unos 4 o 5 minutos, y lo que hacía era enviárselo a todas las mamás y a todos los papás del grupo de estudiantes y trabajaban a partir de ello, ¿no? Sus estudiantes. Entonces ella hacía la presentación, luego les dejaba cuáles eran las actividades que tenían que desarrollar y sus estudiantes tenían que utilizar el celular de la mamá o el celular de papá esos 5 minutos y a partir de ahí hacían su trabajito, tomaban la foto y se la enviaban, ¿no? Y el trabajo era manual en su hogar. Esta estudiante, bueno, esta ex estudiante, está egresada de la universidad, lo aplica en áreas rurales donde hay baja conectividad. Así se garantizaba que este video se lo podían descargar durante la noche y lo podían utilizar luego a lo largo de la semana para hacer el trabajo, ¿no? Lo hacía orientada a los objetivos de aprendizaje como un apoyo a las actividades de clase y reforzando precisamente todo el conjunto de aprendizajes. Otros recursos digitales audiovisuales son los audios y aquí la clave son los podcasts. ¿Qué son los podcasts? Los podcasts son programas de radio, pero que luego se quedan grabados en internet y uno se los puede descargar, escucharlos por el celular, oírlos en directo si uno quiere, pero la opción que tenemos es esa, ¿no? El acceder a ellos en directo o en diferido, pero aprovechando el acceso que siempre están, ¿no?
Lo bueno de un audio frente a un vídeo es que ocupan menos y eso también hace que sea más fácil utilizarlos en situaciones de baja conectividad o de pocos datos, ¿no? Entonces eso también favorece ello. Al igual que antes, los podcasts ¿deben ser audios largos? No. Y dependiendo de los podcasts, bueno, nosotros hemos visto que hay podcasts de 40 minutos que la gente escucha, pero en clase tienen que ser cositas más cortas, ¿no? Idealmente, como siempre, máximo 10 minutos, idealmente máximo 5 y para incluirlo en nuestras sesiones didácticas, entre 3 y 5 minutos sería lo adecuado. Otros tipos de recursos digitales, los recursos digitales interactivos. Y aquí estos sí que son mucho más intensivos de tecnología, pero tenemos las animaciones, tenemos los simuladores, tenemos juegos de rol, tenemos recursos tipo juegos interactivos o tenemos inclusive mundos inmersivos. Aquí muchas veces se cruza mucho el uso que se hace de estos recursos digitales interactivos con elementos de gamificación, ¿no? Que es utilizar los recursos de los juegos en entornos serios. En este caso, los recursos digitales interactivos deben ser también pequeñas piezas que nosotros utilicemos y aquí quiero volver a traerles el ejemplo que les he puesto con las gafitas de la realidad virtual, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, estamos utilizando una simulación de realidad virtual donde nuestros estudiantes inclusive se pueden mover, ¿no? Ayudados por un joystick o ayudados por un mouse o por lo que sea, se pueden mover dentro de esta exposición o inclusive algunas tienen movimiento que nosotros caminamos y se mueve inclusive nuestro muñeco dentro nuestro avatar dentro de la simulación. Podemos estar donde queramos, podemos estar podemos estar en los museos, en los mejores museos del mundo, ¿no? En el Museo de Arte Británico, podemos estar en el Louvre, o podemos estar en el interior de una ballena y aprender cómo funciona este mamífero, el mamífero acuático más grande que existe, ¿no? O inclusive podemos estar en una simulación del Jurásico o del Cretácico viendo a los antiguos dinosaurios. Podemos volver al Machu Picchu, como les he comentado, o podemos estar prácticamente donde queramos, real o no. El tema también de las animaciones. Podemos diseñar inclusive nuestras propias animaciones y que respondan a lo que van haciendo nuestros estudiantes. No, en el curso no vamos a llegar a trabajar animaciones que respondan esencialmente a lo que hacen los estudiantes, pero sí vamos a trabajar aprendiendo a realizar nuestras propias animaciones y ver cómo podemos utilizarlas para integrarlas en un entorno lo más interactivo posible. Como les digo, esta categoría de recursos digitales interactivos es la que más hace un uso más intensivo de tecnología, pero también es la que más les gusta a los jóvenes, ¿no? A los niños, a las niñas y a los adolescentes es la que más les gusta. ¿Por qué? Porque les permite de la manera más clara ser los propios partícipes y ser elementos activos de este aprendizaje. Y muchas veces sirven para que aprendan hasta sin que se den cuenta, ¿no? Muchas veces hay jóvenes que son más reacios al aprendizaje. Con estos tipos de recursos digitales interactivos es mucho más sencillo encauzar a estos estudiantes que pueden ser un poquito más disruptivos en estas fórmulas de aprendizaje, ¿no? Si tenemos estudiantes que no tienen habilidades tecnológicas, no podemos llegar y plantarles el simulador más complicado, que a duras penas nosotros como docentes hayamos aprendido a manejar, ¿no? Pero sí que tenemos que utilizar, y además se puede utilizar de una manera progresiva, recursos digitales interactivos que vayan de menos a más, de menos complejo a más complejo, ¿no? De más sencillez a mayor conjunto de elementos que podamos utilizar para ello. ¿Cuáles son otros recursos digitales textuales? Bueno, aquí tenemos, ¿cuáles son otros recursos digitales? Los textuales. Y aquí tenemos las presentaciones y los documentos PDF que parece que se han convertido, al menos en el nivel universitario, en el santo grial de los docentes, ¿no? Los docentes de hoy en día, y en muchos casos, inclusive yo me incluyo entre ellos, pero parece que utilizamos solo presentaciones y documentos de PDF, ¿no? Esto no quiere decir que yo solo utilice presentaciones y documentos de PDF, pero sí que son como el pilar básico, ¿no? del aprendizaje universitario. ¿Qué ocurre?
que si solo utilizamos esto estamos dejando de lado, como vemos, un montón de oportunidades de aprendizaje que tenemos a nuestro alrededor y a nuestra disposición, ¿no? Pero bueno, son un inicio, pero las presentaciones y los documentos de PDF bien utilizados también son un elemento clave para el aprendizaje y para la enseñanza, ¿no? Pero como siempre, tienen que estar orientados a los objetivos, tienen que marcarse dentro del conjunto de actividades bien planificadas de la clase, tienen que tener una orientación educativa y su diseño debe de responder también a los conceptos educativos que estamos utilizando, ¿no? ¿Por qué? No vamos a plantarles el documento PDF de, no sé, de Heidegger a estudiantes de primero de secundaria en sociales, ¿no? Mientras que podemos utilizarlo perfectamente en estudiantes de universitarios. Pero los recursos digitales textuales tienen muchas más oportunidades. Tenemos las revistas digitales, y aquí no me refiero solamente a revistas académicas, tenemos muchas revistas digitales que podemos utilizar para favorecer una inmersión educativa con los estudiantes. Tenemos los ebooks, ¿no? Los libros digitales. Y libros digitales en ebook tenemos de pago, pero hay miles de ebooks gratuitos que ponen a disposición las propias casas editoriales, los propios autores, que se encuentran gratis en Internet y que pueden servir precisamente para trabajar con los estudiantes. Y tenemos los blogs. Y los blogs, de verdad, les digo, les aseguro que es una herramienta increíble para los estudiantes prácticamente de todos los niveles educativos, desde primaria hasta educación superior. ¿Por qué? Porque un blog ya no es que solamente les estamos haciendo leer algo en concreto, es que ellos mismos pueden editar, pueden escribir, editar, publicar entradas de un blog que hagamos de manera cooperativa en clase. Podemos pedirles que elaboren sus propios blogs a lo largo del curso para que vayan trabajando no solamente las tareas, sino escribiendo sobre los distintos temas que son de su interés a lo largo del curso. E inclusive podemos hacer que se hagan comentarios entre ellos a lo largo de las clases, ¿no? Entonces también favorecemos un aprendizaje cooperativo y un aprendizaje entre pares a lo largo del curso. Y, por supuesto, si quieren algo más clásico, podemos tener nosotros como docentes nuestro blog, ponemos las publicaciones, nos pueden hacer ellos las preguntas, hacer las descargas de los documentos, pero yo creo que esto ya es suplido enormemente por las aulas virtuales que hay hoy en día, que utilizan prácticamente en todas las instituciones educativas, en mayor o menor medida, y creo que tiene mucha más potencialidad cuando lo utilizamos de esta manera, ¿no? Cuando hacemos que los estudiantes sean el elemento central del aprendizaje significativo y sean ellos los que los crean y los trabajan. Y el último la última categoría son los recursos digitales iconográficos. Y aquí tenemos alguno que ya les he comentado, tenemos las infografías. A mí me encantan las infografías, que tenemos acá, a ver. Las infografías son pequeñas cápsulas, precisamente, donde combinamos texto e imágenes para brindar información sobre un tema específico. No son más grandes, idealmente no son más grandes que la hoja de un cuadernito, una vez que se imprime. Es decir, lo que nosotros somos capaces de poner en la hoja de un cuaderno, debemos de ser capaces de ponerlo también ahí. Hay páginas específicas que se dedican a crear infografías increíbles. Y luego hay páginas para crear las nuestras y hay software para crear las nuestras. Podemos aprovechar las infografías que ya existen, claro, que son hechas por diseñadores, con ilustradores, con expertos, pero que versan sobre temas académicos o de temas educativos muy interesantes, o podemos crear las nuestras, ¿no? Y son un elemento muy potente para trabajar de manera reflexiva con nuestros estudiantes. Pero tenemos muchas más. Podemos crear o hacer que los estudiantes creen diagramas. Podemos, lo mismo, crear o hacer que creen esquemas. Podemos aprovechar los softwares que existen, por ejemplo, de creación de mapas mentales con nuestros estudiantes para que ellos mismos los diseñen y los trabajen, ¿no? Podemos trabajar mapas de todo tipo. Yo, por ejemplo, trabajo mucho con mapas con estadísticas del Perú. Y se pueden manejar softwares muy complicados, pero los podemos hacer inclusive con el Excel. Hoy en día hacemos una columna que ponga cada uno de los departamentos del Perú y luego la data que queremos representar y nos la pone y la pegamos directamente en el PowerPoint o se la enviamos en una imagen, ¿no?
Y así podemos explicar un montón de cosas. Podemos explicar a niños dónde viven los animalitos, ¿no? Oye, ¿dónde viven los osos perezosos en el Perú? Y entonces les pintamos, en este departamento sí, en este no, o enseñarles lo que es la sierra, la costa, la selva, los diferentes tipos de clima, dónde hay mayor número de personas, dónde viven, no sé, cualquier cosa podemos representar con los mapas, ¿no? Y puede ser del Perú, de otros países o del mundo entero, o inclusive mapas, mapas de elementos que no existen, ¿no? Mapas de elementos ficticios. Y por último, algo que se ha utilizado desde hace decenas de años en los libros de texto son las imágenes y las fotografías, pero lo bueno es que ahora como docentes nosotros podemos buscar nuestras imágenes que nos interesen, respetando siempre los derechos de autor y utilizarlas en nuestras clases. Podemos utilizar fotografías en nuestras clases o inclusive podemos hacerlas nosotros mismos, nosotras mismas, o podemos pedirles a nuestros estudiantes que hagan fotografías de su entorno, de su comunidad, de sus familias, de sus hobbies, de lo que queramos, ¿no? Y lo implementamos y lo complementamos en este aprendizaje significativo. ¿Cuándo debemos utilizar estos recursos o cómo se utilizan? Bueno, los podemos utilizar de manera separada o los podemos utilizar perfectamente de manera conjunta. Es decir, no hay nada mejor que combinar recursos, por ejemplo, audiovisuales con recursos iconográficos, ¿no? Utilizar un podcast que luego culmine, por ejemplo, con una infografía y en la que hagamos que los estudiantes reflexionen. O presentarles un texto y pedirles que luego ellos nos hagan un diagrama sobre este texto que les hemos enviado a través de en un PDF o en una presentación o en un ebook, ¿no? Inclusive. Podemos utilizar un recurso interactivo en el que precisamente, ¿no? Visitamos a través de nuestras tablets el cuerpo humano. Entonces, estamos trabajando hoy en día sobre el sistema circulatorio, por poner un ejemplo. Y lo que les pedimos es que cada uno de ellos grabe un pequeño podcast de unos 3 o 5 minutos donde nos expliquen qué es lo que han aprendido. Y luego, por supuesto, bueno, podemos hacer uso tecnológico de los elementos clásicos, ¿no? Les mandamos un texto y les pedimos que nos hagan, o les mandamos un vídeo y les pedimos que nos hagan un resumen en texto. Si esto se utiliza bien, no está mal, o sea, no vamos a inventar la rueda tampoco. No significa que lo que se ha estado haciendo hasta hoy en día no esté bien hecho. Entonces, por supuesto que sí. Y el utilizar las herramientas tecnológicas para favorecer un aprendizaje significativo, haciendo uso de mecánicas clásicas como la lectura de textos y la explicación luego en clase, por ejemplo, está bien, pero si y está perfecto. Y no significa que, como les decía al principio, no significa que la tecnología venga a sustituir nada, viene a apoyar. Siempre, sí, y siempre recuerden esto. La tecnología no es el fin en sí mismo y cualquier persona que les diga que la tecnología es el fin en sí mismo para la educación, miente. La tecnología es el medio, pero no el destino, ¿no? ¿Cómo propiciamos la interacción? Y Vanessa, ya estoy casi terminando, ¿sí? Entonces, dame un segundito. ¿Cómo propiciamos la interacción? A través de prácticas de colaboración, como las discusiones, el trabajo en equipo o la revisión por pares, ya les he puesto varios ejemplos, y las modalidades para propiciar esta interacción puede ser sincrónica, si estamos trabajando a distancia, esta interacción sincrónica puede ser en el propio aula de clase, ¿no? A través del Teams, a través del Zoom, a través del Meet, a través del Jitsi, de lo que sea, ¿no? Si la modalidad es sincrónica presencial, pues por supuesto, juntos, en grupo, hacer un trabajo, ¿no? Y favorecerlo. Pero lo bueno también de la tecnología es que nos favorece enormemente una interacción asincrónica. Y esta interacción asincrónica puede ser en wikis, puede ser en foros, puede ser en los propios blogs, puede ser en grupos de WhatsApp, pero bien utilizados y orientados precisamente hacia el aprendizaje, ¿no? E inclusive podemos combinar una interacción sincrónica y asincrónica que refuerce el trabajo en equipo y fortalezca el desarrollo de competencias y de aprendizajes. ¿Cómo debemos producirlos? Bueno, esto sí que es lo que sí lo vamos a ver más en profundidad en el curso,
pero hay que empezar aprovechando todas las capacidades audiovisuales y sensoriales que nos brindan las imágenes, los sonidos, los textos y los vídeos. Deben tener una duración corta, y aquí ya les he dicho por qué, ¿no? Tienen que tener entre 1 y 5 minutos para favorecer precisamente el uso reflexivo de los mismos y el trabajo. Si queremos hacer algo más largo, es mejor que lo dividamos, que lo segmentemos en pequeños grupos. Debemos generar un guión que siga una estructura didáctica, y aquí deben seguir una estructura didáctica clásica: apertura, desarrollo y cierre, ¿no? Apertura, hacemos la introducción del tema, en el desarrollo desarrollamos el tema, y el cierre intentemos que tenga precisamente esta llamada a la acción para los estudiantes que sirva para guiar el aprendizaje significativo. Lo apoyamos con el uso de gráficos, de esquemas, de recursos animados, etcétera. Aquí lo que hay que hacer es diseñar recursos adaptables, y lo que yo les recomiendo es decir, que se puedan adaptar a distintos usos o inclusive a distintos tipos de estudiantes, y lo que yo les recomiendo enormemente es que sean reutilizables, porque no nos sirve de nada pegarnos una noche entera trabajando para hacer un recurso educativo digital si solo lo vamos a utilizar una vez. Lo ideal es que lo podamos reutilizar e inclusive que lo pongamos a disposición de otros docentes o de otros estudiantes para que lo puedan utilizar en sus clases, ¿no? Y la última recomendación es que los podamos organizar de manera lógica y sencilla en nuestras sesiones de aprendizaje. ¿Qué es lo que vamos a ver durante el curso? Vamos a ver cómo crear infografías, cómo crear vídeos y animaciones y cómo crear nuestros propios podcasts. Pero también trabajaremos dónde descargar, dónde conseguir imágenes, dónde conseguir vídeos, cómo utilizar los vídeos que ya existen, etcétera, y cómo contribuir precisamente a la elaboración de estos podcasts, ¿no? Esto sería todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ander. Realmente ha sido muy ilustrativo y gracias por compartir además estos recursos con los que se va a poder contar en el diseño de estos recursos digitales. Queremos invitarlos también a que se animen a participar e inscribirse en este curso, ¿no? Ya Ander nos ha compartido un pequeño bocadillo de lo que será ese desarrollo, y ya en el curso podremos tener se va a desarrollar a mayor profundidad pues, cada uno de estos temas. Y tenemos una pregunta, Andrés, sé que tienes que partir rápido, solamente comparto esto. A ver, y es la siguiente pregunta. Nos dice, ¿qué recursos de los mencionados se puede adecuar perfectamente a niños con TDAH? ¿Cómo se pueden implementar? Ya, muchas gracias. José Luis, bueno, José Luis, la verdad es que el trabajo con niños con TDAH no es mi especialidad, pero sí que sé que muchas veces el trastorno de déficit de atención por hiperactividad viene acompañado de otros problemas como la dislexia o la discalculia, etcétera, ¿no? Entonces, precisamente aquí lo que hay que intentar es ver cómo implementar apelando a los diferentes sentidos, ¿no? Como mencionaba al inicio. No nos sirve de nada inundar los contextos si tienen problemas, por ejemplo, de comprensión escrita, ¿no? Es mucho mejor que seamos capaces de utilizar diferentes productos, diferentes recursos digitales educativos que combinados sirvan precisamente para el trabajo. Entonces, o sea, mi recomendación como no experto, por si acaso, es utilizar diferentes tipos de recursos audiovisuales, auditivos, ¿no? Que puedan servir para captar y capturar la atención de los niños en general, ¿no? O sea, ya no sean de ellos, pero y ver sobre todo cómo, cuáles son los elementos, esto para todos los niños y niñas y estudiantes, es ver cómo cuáles son los que mejor funcionan, cómo influyen en su motivación, cómo influyen en la respuesta activa que dan, ¿no? Recuerden que los recursos digitales educativos y especialmente aquellos enfocados al aprendizaje significativo tienen que hacer que los niños, las niñas, los jóvenes y los estudiantes en general sean participantes activos, sean el elemento central del aprendizaje. Entonces hay que ver cómo van respondiendo y cómo va funcionando, ¿no?
Lamento de verdad, José Luis, no darte una mejor respuesta porque no quiero decirte, mira, sí, esta el elemento perfecto, ¿no? Y que luego no funcione o inducir a mayores problemas en este caso. Muchísimas gracias, Sander. Gracias por el tiempo y por haberte extendido un poquito más. Bueno, nada, los invitamos nuevamente a que se animen a participar en este curso que va a inicio del 11 de abril al 8 de mayo. Tiene una duración de 24 horas pedagógicas. Van a ser todos los lunes y los miércoles de 7 a 9 de la noche. Les he compartido a través del chat también el enlace donde van a poder hallar mayor información de todos los contenidos y los temas que se van a desarrollar en el curso. También he compartido el enlace para que puedan registrar su asistencia y hacer la emisión de las constancias. Nuevamente, muchísimas gracias a cada uno de los presentes. Gracias, Sander. Que tengan muy buenas noches.